Gracias. Gracias, señor presidente. Simplemente, señores diputados y compañeros, Rigoberto, así es imposible, tenemos que ponernos cuidado. Simplemente decirles que nosotros hemos analizado juiciosamente este plan, lo hemos revisado, hemos también entregado los documentos, las sugerencias, las recomendaciones, hemos tenido repetidas reuniones con los responsables del plan y desde el punto de vista financiero, que creo que fue lo que convinimos en que enfocaba yo esta tarde, tenemos que advertir que realmente este plan de desarrollo, en cuanto a las fuentes de financiación del plan, ha sido cuidadosamente revisado y que debemos reconocer el gobierno ha sido abierto a todas nuestras inquietudes. Aquí nadie es dueño de la verdad. Nadie se puede apoderar ni tener propiedad intelectual sobre las diferentes ideas que han sido acogidas. Pero nosotros sí debemos registrar, de verdad, doctora María Eugenia y señora secretaria de Hacienda, que es muy gratificante observar que sí se podía aumentar ese horizonte financiero del plan de desarrollo, llevándolo a esa meta de 9.733 millones y aumentando sensiblemente el planteamiento inicial de 8.656 millones. Quiere decir ello que las otras fuentes diferentes a los recursos ordinarios tenían la manera de buscarle otras alternativas, y no es solamente, doctorales, los recursos del balance, que usted anotó esta mañana, me parece un aporte importante, sino que hay allí otros recursos que no habían sido contemplados inicialmente, como el tema de EPM, algunos recursos adicionales de bienestar familiar, en fin, una serie de recursos que aparecieron y que nos dan este horizonte que hoy le planteamos a Antioquia como un plan de desarrollo mucho más ambicioso. Y también las fuentes complementarias de financiación han sido cuidadosamente revisadas, y si bien algunas metas se disminuyeron en un criterio realista como el tema de la valorización, se encontraron otras fuentes complementarias que no estaban inicialmente planteadas, y tenemos entonces allí un horizonte de 2.4 billones, lo que aumenta en 1.5 billones lo inicialmente planteado. Hubiéramos querido unas metas más ambiciosas, pero debemos reconocer que, por ejemplo, el tema del endeudamiento que contempla el plan ha sido cuidadosamente proyectado, con rigor, sin sobreendeudar al departamento, y eso me da tranquilidad, porque así como cuando iniciamos esta discusión hicimos un repaso de la situación financiera del departamento y encontramos que el nivel de la deuda era manejable, así también vemos que lo que esta administración proyecta es no sobreendeudar el departamento de Antioquia y comprometerlo para las futuras generaciones. Quiero entonces pensar que hemos discutido con el gobierno un parágrafo que estas otras fuentes complementarias de financiación queden como una meta alcanzable y como un compromiso por parte del gobierno. Por eso vamos a incluir a ese artículo 4 un parágrafo donde se fija ese compromiso consensuado con el gobierno departamental, porque entendemos
nuestra atribución constitucional, cualquier modificación o introducción de un parágrafo en este caso tiene que ser convenido con el gobierno, y creo que en eso hemos hallado pleno acuerdo. Finalmente, yo quiero reconocer el trabajo del equipo que estructuró este plan, de quienes han venido aquí a hacernos exposiciones brillantes, como es el caso de la doctora Beatriz White, como el caso del doctor Felipe, nuestro secretario de Educación, en fin, como todos los secretarios, pero hay allí detrás un equipo de técnicos, de subsecretarios, de personas que han hecho un trabajo dedicado, cuidadoso, abnegado, para quienes también quiero dejar un reconocimiento muy especial a todo ese personal técnico y operativo que trabajó en la estructuración de este plan. Yo no podría pasar sin mencionar tres asuntos que a mí me preocupan. Primero, no voy a opinar de todos los temas, no es el tiempo ni es el momento. No voy a repasar las cifras, creo que ha quedado claro que el plan se construyó con los recursos posibles, cómo se podían repartir, y no con las necesidades detectadas. No vamos a cubrir el total de las necesidades, vamos a cubrir lo que esos recursos posibles nos permiten hacer. Entonces, ese es un criterio que debemos tener en cuenta para determinar la razonabilidad de las cifras que se están presentando. Pero yo sí quiero que nos cuidemos mucho en algunos temas. Prácticamente al aprobar el plan, estamos dándole el primer banderazo a la EPS mixta. Y la creación de esa EPS mixta debe de ser un proceso de reflexión y un cuidadoso análisis financiero por parte del gobierno, porque todos sabemos que como está estructurado en este momento el sistema, doctor Garro, usted lo sabe, esas UPC o ese reconocimiento, esas unidades de capitación que el gobierno reconoce por cada beneficiario afiliado no es suficiente para cubrir la cantidad de riesgos, de coberturas que la empresa prestadora de servicios tiene que abarcar. Sabemos que con esos recursos cualquier EPS es inviable y que tiene que haber un replanteamiento de ese reconocimiento por parte del Estado antes de dar ese paso de crear esa nueva EPS mixta que se está proponiendo con las cajas de compensación familiar, y que todo el fracaso de las EPS privadas y públicas viene en parte de esa estructuración financiera que ellas tienen. Doctor Felipe, dimos muchas recomendaciones en el tema de educación, todas apuntando a mejorar la cobertura, la calidad, la pertinencia. Hicimos reflexiones como la que hizo ahora el doctor Julián Bedoya. ¿Cómo podremos atender al mantenimiento de la infraestructura escolar con los recursos que están aquí consignados en este plan? ¿Cómo podemos atender las necesidades de las escuelas rurales de Antioquia con los limitados recursos para el mantenimiento y construcción de nuevas escuelas que allí están? Creo que usted, que es el responsable de esta línea estratégica del plan de desarrollo del tema de la educación, tiene allí un gran reto, un gran compromiso con Antioquia, porque lo que nos debe de mover no es solamente el planteamiento teórico de Antioquia, la masa educada, filosóficamente muy bien concebido, sino la cruda realidad que vivimos en nuestras regiones, en nuestros municipios, en nuestras escuelas rurales. El problema de la infraestructura física, el problema de los niños que van con hambre a estudiar, el problema de la capacitación de nuestros maestros, en fin, hay muchos problemas allí inmersos. Pero yo quisiera hacerle énfasis en un tema que lo tuvimos oportunidad de plantear aquí y también en algunas reuniones que hicimos con los responsables del gobierno, y es el tema específico de la calidad de la educación superior. Si nosotros tenemos como política del gobierno departamental descentralizar
regionalizar la educación superior pública, tenemos que garantizar que esa educación que vamos a llevar a las regiones sea educación con calidad. Y si vamos a responsabilizar de esa gestión a las instituciones universitarias del departamento, Politécnico, Tecnológico, Universidad de Antioquia, tenemos que garantizar que la educación, que la formación que ellos lleven sea educación con calidad y con pertinencia. Y por eso, yo sé la respuesta que usted nos dio, muy claro sabemos que no es competencia del secretario de Educación ni del gobierno departamental, pero por algo el gobernador es el presidente del Consejo Superior de esas instituciones. Debemos de establecer un compromiso de la calidad en la educación superior pública, estableciendo unas metas de programas que se deben de acreditar en el cuatrienio o de acreditación institucional, porque sabemos que la Universidad de Antioquia viene avanzando, empieza a renovar su acreditación institucional, que le implica un gran esfuerzo de inversión en tecnología, en infraestructura, en investigación, etcétera, y que allí se van a requerir recursos muy importantes si se quiere obtener la renovación de esa acreditación, y que el tema de la acreditación es incipiente en el Politécnico y en el Tecnológico, y que debemos de garantizar no solamente muchos cupos de educación superior, sino educación superior con calidad. Igualmente, ese planteamiento es válido para las ESES públicas, para los hospitales públicos, para las empresas sociales del Estado públicas. Debemos de orientar desde el gobierno departamental que esas entidades se sometan a un proceso de acreditación de sus instituciones. Usted sabe, doctor Garro, y recuerda cuando el doctor Aníbal Gaviria se inició un plan piloto en Antioquia de acreditación de los hospitales públicos. Y aquí hay hospitales públicos que todavía conservan esa acreditación, como lo es el Hospital del Sur, entre otros. Desafortunadamente ese proceso no tuvo continuidad, pero si queremos mejorar la calidad de la atención, la calidad de la prestación del servicio, tiene que ser desde la calidad que garantice quien está prestando ese servicio, en este caso los hospitales municipales. Y finalmente, yo no puedo pasar de agache con el tema del sector agrícola. Yo soy una persona vinculada al sector cafetero y también al sector lechero. Y como lo manifestamos en la sesión cuando estudiamos ese tema aquí con el doctor Diego Miguel Sierra, de quien reconozco sus méritos y su competencia, necesitábamos reflejar lo que él dijo en el plan de desarrollo. Necesitamos visibilizar más todas esas propuestas, esas grandes acciones, esas políticas para defender los diferentes sectores en este momento de apertura y de TLC. Necesitamos un acompañamiento más tangible de los diferentes sectores. El problema del sector cafetero, por ejemplo, que está muy bien, está reflejado en los cafés especiales, pero es que el sector cafetero tiene un área sembrada de cafés envejecidos, y nosotros más que cafés especiales necesitamos renovar la caficultura que hoy tenemos, y necesitamos pensar que esa posibilidad de las 90.000 familias cafeteras de Antioquia tenga una mayor situación de competitividad. Yo quiero que no pasemos, de verdad, este sector, el sector agropecuario, el sector agrícola, no pase desapercibido en el plan, y que se atiendan las sugerencias que hemos hecho los diputados en forma reiterada. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable diputado. Juan Esteban Villegas, honorable diputado, tiene el uso de la